Hola, buenos días. Me propongo compartir con vosotros la experiencia que he tenido leyendo a una escritora que cuando encontré su primer libro para mí era totalmente desconocida y que de hecho cuando le han dado el premio Nobel este año pues mucha gente se ha quedado sorprendida porque también es para la mayoría de la gente bastante desconocida. Se trata de Annie Ernaux. Bueno, todos conocemos la expresión no me cuentes tu vida. Generalmente la asociamos a una persona que es un poco pesada, ¿no? Contándonos sus historietas y sus relatos y anécdotas carentes de todo interés. Sin embargo, los libros de Annie Ernaux, que son realmente su vida, son todo menos aburridos. Mucho antes de que se pusiera de moda lo que ahora se llama literatura del yo, esta escritora ya había publicado unos cuantos libros a través de los cuales ella ahonda en su memoria para acercarnos a la vida de la gente corriente, sencilla, de un pueblo del noroeste de Francia. Quizá a mí me atrajo tanto la literatura de Annie Ernaux porque me he sentido desde el principio muy identificada con sus experiencias. Quizás, digamos, de una manera absoluta no, porque, claro, cada contexto es diferente y su vida cotidiana en un pueblo del noroeste de Francia, aunque era la vida de una familia bastante pobre, pues bueno, tenía muchas diferencias con la que yo he vivido, pero tenía muchas semejanzas. Y lo que me sorprendió más es que muchas de esas semejanzas que son las cosas cotidianas que yo he vivido de pequeña, nunca las había visto escritas. La gente no suele hablar de las miserias de su casa, sobre todo de su familia, ¿no? Y ella lo hace. Ella dice, mis libros se basan en la memoria, una memoria que es a la vez personal y social, porque pone voz y rostro a las cosas cotidianas de una época. Es verdad que sus libros son no solo su historia, son la historia de una generación realmente. Ella habla de el ascenso social de sus padres. Decir ascenso aquí es un poco exagerado, pero para ella y para ellos era ascenso el haber nacido en el campo y haber trabajado en el campo como los más pobres de la Francia de esa época, principio de siglo, años 20 o así, y pasar luego a un trabajo en la fábrica. Parece que eso ya era un paso más, y finalmente acabar pues comprándose un pequeño local para tener una tienda y un bar donde ganarse la vida. Annie Ernaux se defiende de sus críticos que consideran que su obra es un desnudo integral narcisista. Quiere decir que, claro, o sea, las cosas que explica desde su infancia hasta los años en los que ella ya era una mujer madura, realmente son cosas que la gente no suele explicar. Pero ella se defiende diciendo que el uso del yo en sus libros es impersonal, una forma de contar una época, una forma de vida que ella ha vivido y en la que pueden verse reflejadas muchas personas. Dice, no soy el centro del mundo, mi vida es muy normal, una más de tantas. La diferencia es que yo me he atrevido a contarla. Pero es verdad que hay formas de contar. Annie Ernaux
optó desde muy pronto por un estilo que es una forma de narrar que ella acuñó con el término de autosociobiografía, y es que cada libro es una mezcla entre narración biográfica y pormenores sobre las costumbres sociales. Por eso no se puede considerar que sea, tanto como dicen sus detractores, un desnudo integral, porque en esas historias que ella cuenta sobre su vida y la de sus padres estamos muchos. Y claro, a ella le interesaba muchísimo el contar las costumbres y las condiciones de vida de las clases más populares que nunca habían sido visibles en la literatura burguesa. Dos temáticas atraviesan toda su obra: su clase social y su conciencia de ser mujer. Las dos cosas realmente la han hecho ser una escritora con un sello especial. De hecho, el pertenecer a una clase social trabajadora, pero además de las clases más humildes, pues la mantiene todavía en una postura muy revolucionaria dentro de Francia, siendo ya una mujer octogenaria. Y respecto a su conciencia de ser mujer, es verdad que aunque ella no tuviera la intención de ser una feminista hablando de la situación de las mujeres, cuando lees su obra te das cuenta de que son experiencias que hemos podido vivir muchas mujeres y que de no ser mujeres no hubiéramos tenido esa experiencia. Al principio, cuando ella empezó a escribir, que desde muy joven ya tuvo la intención de escribir, intentó hacerlo no como autobiografía, sino utilizando la tercera persona, es decir, hacer un género de ficción. Pero fue la muerte de su padre lo que le hizo cambiar su estilo. Cuando murió su padre, que ella me parece que tenía unos 26 años, esa muerte le hizo reflexionar sobre que tenía que hablar de él, sobre todo de la distancia que se había producido entre ambos a partir de la adolescencia, y así de una forma consciente vio que el estilo que tenía que elegir para eso tenía que ser lo más llano posible, despojado, dice ella, despojado de toda poesía. Decía que nada de poesía ni de metáforas, ni sentimentalismo. La escritura tiene que ser llana, fáctica, despojada, distante, porque según Annie Ernaux, no hay ninguna poesía en la necesidad de los pobres. Dice así: siempre he querido escribir de forma áspera, sin poesía, para proteger la precisión del relato, para mantener un complejo equilibrio entre la idealización del pasado y la autocomplacencia por lo pobres que éramos. Y de esta reflexión surge uno de sus primeros libros, El lugar. El lugar es un libro que refiere a la polisemia del término. Es un término polisémico, el lugar. ¿No? Se refiere lo mismo que se refiere al hogar que ha compartido con sus padres, que es un lugar, a la localidad donde han vivido, o sea, a vivir en un pueblo de pobres, ¿no? Había, digamos, una diferencia de clases muy evidentes, pero ella vivía en un barrio muy pobre, y de hecho lo que ella refiere con el lugar no es solo a ese lugar de donde procedía y donde vivió,
sino también a la posición social en la que estaba respecto al resto de la población o a la población de, por ejemplo, a sus amigas con las que iba al colegio. Ese lugar es central en toda su obra, porque siempre vuelve a él. Cuando lees los libros, te da una sensación de que ya has leído algo de eso. Y es porque siempre vuelve a ese sitio para poder explicarse a sí misma el porqué de sus sentimientos y de su vergüenza. De hecho, uno de sus libros se llama así, La vergüenza. El lugar es un libro que la autora necesitó escribir, una especie de deuda que necesitaba pagar a su padre, a un padre que había trabajado y se había empeñado lo mismo que su madre para que ella pudiera salir de la pobreza. Dice así: quería hablar, escribir sobre mi padre, sobre su vida y la distancia que surgió entre él y yo durante mi adolescencia. Una distancia de clase, pero especial, que no tenía nombre, como el amor dividido. Según cuenta, le causaba mucho malestar escribir desde la atalaya de una mujer que ya había pasado por la universidad, sobre una vida humilde y esforzada como la de esa gente con la que compartió los primeros años de su vida. Quería evitar también la compasión y la idealización con la que algunos escritores revisten la vida campesina. Por eso, cuando empiezas a leer El lugar, da la impresión de estar ante un trabajo etnográfico o sociológico, en el que no queda otro remedio que suspender el juicio, leerlo sin juicio. En el inicio encontramos unas páginas que son una auténtica joya etnográfica. ¿Por qué? Porque en ellas describe con todo lujo de detalles el entierro de su padre, las costumbres arraigadas en las comunidades populares y que son de obligado cumplimiento. La muerte se ritualiza, todos lo sabemos. Todo está previsto en un entierro. Siempre hay quien lava y viste al fallecido, quien prepara la comida para los dolientes. Es muy interesante la descripción que hace del duelo. Los comentarios de los vecinos, los amigos sinceros, la hipocresía de los compromisos, incluso las peripecias que tuvieron que pasar para poder bajar a su padre al féretro de la habitación en la que estaba situado, porque la estrechez de la casa impedía poder bajar al féretro y tuvieron que hacerlo de una manera un poco especial. Y también relata la sorpresa que se llevó con la actitud de su madre después de la muerte de su padre. Su madre no actuó como ella esperaba, como una mujer dolida por esa muerte, con mucha tristeza. Era demasiado pragmática y tenía una tienda a la que atender. Entonces ella eso lo vivió también como, en cierto modo, una decepción. Perdón. Pero aprovecha el libro no solo para hablar del entierro de su padre, sino que recuerda en él a un padre vivo, un padre joven y enérgico, aunque no oculta su analfabetismo, sus formas toscas de comportarse socialmente. Describe el mismo primitivismo en gestos y actitudes de la familia, abuelos, tíos, primos. Las vivencias de las dos generaciones parecen más medievales que de los años 40. Tal era el atraso en el que vivía esta familia en el campo. De esta familia campesina, en realidad, solo sus padres lograron un cierto ascenso social, primero pasando del campo, como ya he dicho, a la fábrica y luego regentando un pequeño negocio. En el lugar, Annie rememora su primera infancia, su propia infancia.
esa ingenuidad y la despreocupación de los primeros años, que tuvo que sustituir más adelante por un esnobismo no siempre fácil de mantener. El nuevo ambiente de una joven ya universitaria implicaba nuevas experiencias, gustos diferentes, diferente mentalidad, mutuo sentimiento de extrañeza, lenguaje más cultivado que el de sus padres y más complejo, las amistades y amores de una extracción social más elevada, pero esta transformación de la que ella va siendo consciente poco a poco supone tanto para ella como para sus padres un gran conflicto, porque los distancia. Sienten a un tiempo orgullo e incomodidad, sentimientos que abren una fisura entre ellos que ya fue insalvable. El éxito de este libro fue muy grande y a partir de su publicación ya utilizó esa escritura tan distante como de alguna manera se describe siempre y que algunos califican de fría, pero que yo y otras muchas personas no lo consideran así. Yo lo considero una escritura muy valiente y llena de verdad. Y además parece ser que es de las cosas que más han influido para que le otorguen el premio Nobel. En los siguientes libros seguimos encontrando, como en este, una mirada escrutadora, capaz de diseccionar los hechos transmitidos de un modo objetivo, sin pasión. Para ello utiliza un lenguaje directo, pero a la vez punzante y hasta impúdico. Annie Ernaux lo ha dicho muchas veces: la escritura debe funcionar como un cuchillo. Y así es, porque cuando la lees te impacta. Y así nos lleva de la mano a experiencias que cualquiera de nosotras puede haber vivido, pero que ella relata sin ahorrar detalles que pueden parecer desagradables o poco habituales en la literatura que conocemos. Su primer trauma en la relación sexual descubierta en ese momento, un aborto clandestino, su entrada en la vida matrimonial que ella no esperaba de esa forma, la experiencia también de la maternidad, la enfermedad y la muerte de su madre, la pasión amorosa, la dependencia de un amor, experiencias todas que podemos haber vivido muchas mujeres y que ella las ha logrado pasar al papel. Y en ese sentido es en el que podemos considerar que su literatura es feminista, más que conscientemente feminista, lo es por el contenido, porque nos presenta, digamos, al resto de las mujeres muchas experiencias que quizá no siempre somos conscientes el resto de las, por ejemplo, las lectoras, ¿no? Por su forma de escribir, al principio no alcanzó muchos partidarios dentro de la literatura francesa. Esta mujer está fuera de lugar, debían pensar muchos literatos de la burguesía francesa, porque ¿cuántas personas se han atrevido a cuestionar que el matrimonio y la maternidad sea una trampa que consiga congelar a ciertas mujeres? En La mujer helada ella lo hace. Nos muestra sus días como esposa y madre sin horizontes, sin poder llevar a cabo el proyecto de vida por el que tanto se esforzó, yendo a la universidad y haciendo todo tipo de trabajo intelectual, pensando en que su vida no sería como la de su madre. Y es verdad, porque cuando se vio con un hijo y metida en un apartamento,
pues se dio cuenta que eso de ser ángel del hogar a ella no le iba. Annie Ernaux se ha atrevido a decir la verdad de muchas mujeres y a ser libre, aunque lo pagó muy caro. Pero eso no se perdona. En los años 60 vivió las consecuencias de la libertad sexual que muchas jovencitas francesas ya estaban experimentando. Sobre esas experiencias, ella vuelve ya de adulta, es decir, que se sirve de su memoria, pero también de sus diarios, para referirse a su primera experiencia sexual, que fue realmente traumática. Un libro como Memorias de chica, este libro, Memorias de chica, es un libro impactante porque pocas personas, especialmente mujeres, se han atrevido a hablar de su deseo y de su deseo conseguido, de su entrega a un hombre que realmente a ella no la deseaba, o sea, que la aceptó porque a él ya le iba bien, pero realmente el encuentro con este hombre en un espacio que era educativo, porque eran tutores de unos niños en un campo de verano, pues fue un encuentro realmente tremendo. Cuando tú lees eso y piensas en una chica de 17 años, cómo pudo hacer eso y quedarse luego tan contenta, porque es que lo más interesante del tema es que mientras tú lo lees, tú piensas, por lo menos a mí me ha pasado, pienso en mí a esa edad y pienso que yo todo esto ni siquiera tenía idea de que se podía hacer con un hombre. Y ella lo hace. Y luego se siente satisfecha con eso porque ella asociaba el entregarse de esa manera a un hombre con que iba a ser reconocida por él y valorada como mujer. Y no se dio cuenta que eso lo que hacía era ponerla en una situación que finalmente fue muy perjudicial para ella, porque ella nunca más la contrataron para hacer de tutora en esos campos de verano, ¿no? Porque fue algo que ella fue pregonando y el chico también. Y claro, en los años 60, que una chica de 17 años se entregara de esa manera a una sexualidad cruda como aquella, pues no le benefició y no era tampoco muy normal. Bueno, quizá era más normal, pero no se decía. Y ella, lo que pasa es que lo dijo porque necesitaba ser valorada. Así que sobre esa experiencia ella dice que se sintió avergonzada mucho más tarde cuando leyó a Simone de Beauvoir, que la lectura del segundo sexo fue la que le hizo ver la indignidad en la que ella había caído en esa primera relación sexual. Pero eso lo guardó ahí y hasta más allá de los 50 años ella no ha escrito sobre el tema. También ya en una época en la que no es tan escandaloso que se hable de ciertas cosas, ¿no? Annie Ernaux no solamente escribió sobre algo tan personal y tan íntimo como la primera experiencia sexual, sino en El acontecimiento, que es otro de sus libros que ahora ha pasado a ser una película, desarrolló toda la experiencia que vivió durante quizá un mes o dos, hasta que tuvo la posibilidad de abortar, de una chica sola, que se encuentra sola en la ciudad, que se queda embarazada y que el chico con el que se ha quedado embarazada desaparece. Y ella tiene que buscar una solución porque veía clarísimo que eso, si ella tenía ese hijo, iba a tirar por tierra todo el esfuerzo que habían hecho sus padres por esa hija, que ellos consideraban que dándole estudios
iba a salir de la situación de pobreza que había tenido toda la familia. Y El acontecimiento es un libro muy triste, en el que se ve todo el proceso de búsqueda de alguien que la ayude a terminar con ese embarazo. Y finalmente lo consigue. Bueno, en esta ocasión no voy a seguir hablando de más libros, pero todos sus libros son recomendables para todas aquellas mujeres que quieran asomarse a una historia muy, no sé, muy valiente, ¿no? Muy valiente, de una mujer que salió de la pobreza, que a través de su esfuerzo ha ido escalando puestos sociales, aunque bueno, se ha quedado como simplemente una profesora, ¿no? Pero claro, en comparación con su familia, ella se considera ahora una privilegiada, ¿no? Entonces, recomiendo especialmente el libro de una mujer, que es la descripción también de el carácter de su madre, o sea, lo mismo que El lugar es un libro sobre su padre. Una mujer es un libro en el que podemos ver a una madre que se mata trabajando cada día y no es consciente de muchas cosas, pero sí es consciente de que para que su hija salga de ahí, los libros son muy importantes. Y ella explica en ese libro el amor que tenía su madre por los libros, pero un amor que no tenía nada que ver con la lectura, sino que era como un objeto que ella consideraba que iba a sacar a su hija de la situación en la que ellos habían vivido. Una madre que la ayudaba en ese sentido a tener siempre todos los libros que quería, la acompañaba a ver exposiciones a la ciudad o a ir a algún museo. O sea, que era una mujer que tenía la conciencia de que para salir de allí su hija tenía que tener otras experiencias, ¿no? Y otro libro sobre su madre es El deterioro y la muerte por Alzheimer. También es un libro muy, muy emocionante, muy duro, pero muy emocionante y muy real de lo que se vive con una historia así. El interés que tenía ella por no dejar a su madre sola en su proceso de enfermedad, pero eso lo que condicionaba también su vida personal, ¿no? Finalmente el ingreso de su madre en una institución y la muerte. En fin, no voy a seguir más por hoy, pero os invito a acercaros a la obra de Annie Ernaux, porque seguro que no os va a decepcionar. Hasta otro día.